Del doctor Ramiro García. Me confirma Galito si ya tenemos vía Zoom al doctor Ramiro García, abogado penalista y experto constitucional, a quien le damos la bienvenida y deseándole el mejor de los éxitos en este año 2025. Doctor Ramiro García, qué gusto saludarlo el día de hoy, primer día laboral del 2025, día laboral oficial, pues no oficial, porque hay otros que trabajamos desde el día uno sin ningún problema. 7:35. Doctor, ¿nos escucha? Sí, tenemos buen retorno. Le escucho perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación a Unión Radio. Mis mejores deseos para este 2025, tanto para ustedes como parte del medio de comunicación, como para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, doctor. Igual para usted y su familia. 7:36. El presidente de la República, candidato hoy también a la presidencia de la República el próximo 9 de febrero del 2025. Tengo dos preguntas, doctor. ¿No pidió licencia? ¿Qué consecuencias habría? Y otra, se escucha que también podría existir la posibilidad de no asistir al debate presidencial. ¿Cuáles serían las consecuencias en las dos posiciones, doctor Ramiro García? Bienvenido. Bueno, el Código de la Democracia es claro en el artículo 93, inciso tercero, al obligar a todo funcionario a solicitar licencia en caso de correr a una elección o reelección. Además, esta norma que cambia, que se especifica más a partir de la reforma de 2020, pues ya esta obligación existía desde antes, que igual otros candidatos presidentes como Rafael Correa no hicieron caso, pero ya existía la obligación en aplicación del principio de igualdad que establece la Constitución para los procesos de democracia directa. Bueno, ahora existiendo norma expresa que es clarísima además al establecer esta obligación de solicitar licencia, pues el presidente ha decidido que esta norma no corre para él. ¿Cuál es su argumento? Su argumento es que como la Constitución establece que este periodo no se computa como una elección para efectos de una eventual segunda reelección, entonces esta norma que aplica y que está señalada para la reelección no aplica para él. Es la interpretación desde mi punto de vista totalmente distorsionada. Esta es una reelección, independientemente de que no se compute como dos periodos, sino como uno solo, pero esta es una reelección. Y para esto no hace falta ir ni a la Constitución ni al Código de la Democracia, sino solamente al diccionario. Cuando un funcionario ha sido elegido para una dignidad y corre como candidato para esa misma dignidad, se está reeligiendo. Así de sencillo. Pero bueno, algo que en cualquier parte sería obvio, acá en el Ecuador es sujeto de interpretación. Y bueno, ya sería el colmo que decida no ir al debate también, porque ahí sí ya estamos hablando de romper todas las normas democráticas y además ahí sí existe una sanción establecida por el Código de la Democracia de manera directa, que es la pérdida de la dignidad para la cual él postula. Entonces creo que flaco favor le haría al país y a sí mismo y a su candidatura al hacer. El que no haya solicitado la licencia nos aboca a tres escenarios posibles a futuro. A ver. Uno, político. En el legislativo seguramente pues considerarán que esto es causal de un proceso fiscalizador. Uno, contencioso electoral. Con seguridad las organizaciones políticas presentarán denuncias en contra del presidente Noboa si es que gana las elecciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien tendrá que evaluar en un proceso qué sanción puede aplicar y si es una falta grave o no. Y un tercero, que es incluso penal, porque todo acto proselitista que realiza desde gobierno, con seguridad gubernamental, con infraestructura de gobierno, con medios de gobierno, con funcionarios públicos, esto conllevaría un peculado clarísimo que también traería problemas a futuro y que podría abocar en un nuevo proceso de fiscalización legislativa con base en el peculado, que recordemos es uno de los delitos por los cuales el presidente de la República sí puede ser procesado. Entonces me parece que todo esto es innecesario, me parece que
todo esto radica en la incapacidad tanto del presidente como de la vicepresidenta de poder sentarse en una mesa y zanjar sus problemas internos. Y claro, todo esto no solamente le aboca al gobierno y al presidente Noboa a eventuales problemas a futuro, sino al país a problemas de institucionalidad, de desinstitucionalización. Es decir, un 2025 que empieza muy movido podría seguir ese ritmo durante los 12 meses gracias a la falta de sentido mínimo de racionalidad de nuestra clase política o gobernante. Doctor, a su criterio, ¿hubo un afán desmedido de la vicepresidenta de querer posesionarse como presidente de la República o fue, qué le digo, los grupos políticos que la utilizaron en esa medida? ¿Cuál es su criterio? Porque en definitiva tendrá que ir a cumplir las funciones en Turquía. Mire, con todo respeto a la vicepresidenta se le puede acusar de muchas cosas menos de inteligente. Realmente las cosas que hace son inexplicables, por decirlo. Es decir, lo hace de manera tan burda, tan grotesca, sin orientación. Después de haber logrado una acción de protección en su favor, lo que cabía era iniciar otras acciones de carácter constitucional que aboquen a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre este tema. Lo que pasa es que en esto vemos que ni la vicepresidenta ni los grupos de oposición tienen la menor agenda jurídica. Realmente tienen una asesoría de llorar a gritos. Después de que la vicepresidenta logra ganar la acción de protección en contra de este sumario administrativo tirado a los pelos que inició el Ministerio de Trabajo, pues tenía que ir a otras acciones constitucionales y lograr que judicialmente se obligue al presidente de la República a pedir la licencia que corresponde y que ella pueda gobernar ese mes y medio que resta hasta el 9 de febrero en que se realizan las elecciones o hasta finales de marzo creo que se realiza la segunda vuelta, finales de marzo, principios de abril. Bueno, nada de esto hace, se desubica absolutamente. Y lo que se le ocurrió es ir a gritar ahí afuera de la vicepresidencia que le abran la puerta, es decir, poniéndose a sí misma en solfa, ¿no? Poniéndose en ridículo. Pero bueno, son cosas de nuestro folclore político, esto es un capítulo más del anecdotario político folclórico ecuatoriano, y hoy por hoy yo veo muy difícil que se pueda obtener una decisión judicial intermedia en el mes y medio que resta hasta el 9 de febrero en que se realizarán las elecciones. O sea, ahorita en este momento, ¿qué le toca hacer a la vicepresidenta? ¿Ir a cumplir las funciones legales en Turquía? Sí, porque al final es orden legítima de autoridad competente, el presidente le ha dispuesto que realice esas funciones y eso es lo que tiene que hacer, por mandato constitucional. Muy bien. 7:43 doctor, ya para no perder el hilo de esto de la vicepresidencia, ¿qué pasa con la otra vicepresidenta encargada? ¿Cómo comprender todo esto? Porque la gente está confundida, primero Moya, luego la otra que se designó y la vicepresidenta también que debería cumplir sus funciones en Turquía. ¿Cómo explicarle esto a la gente que muchas veces lo toma como burla, otros desde lo político, otros no lo interpretamos bien, otros desde lo jurídico no lo analizamos? ¿Cómo hacerle entender a la gente, doctor? Mire, yo me gradué de abogado en febrero del 95. Es decir, estoy cumpliendo 30 años de ejercicio profesional y no entiendo. ¿Cómo explicarle a la gente? Busquen otro invitado, yo no lo puedo explicar. ¿Cómo explicar a la gente que en este pedacito de África enclavado en la mitad del mundo amanecimos ayer con 2 presidentes y 3 vicepresidentas? ¿Cómo explicarle que en este pedacito de África equinoccial el presidente nombra vicepresidenta por decreto y no una, 2? ¿Cómo explicar que existiendo norma expresa que obliga a la licencia, el presidente decide que esa norma no aplica para él y se la pasa por la paja? ¿Cómo explicar que tenemos una oposición además tan burda, tan grotesca, que a la final la mayoría de la gente prefiere el autoritarismo del gobierno actual, que resulta en términos políticos bastante más democrático que lo que tuvimos durante 10 años de correísmo? Bueno, ¿cómo explicar eso? Para eso no se necesita ni cientista político, ni jurista, ni constitucionalista, usted necesita un mago.
Doctor, pero tal vez el afán de algunos actores políticos de querer que asuma la presidencia la vicepresidenta Verónica Vaz lo llevó a cometer todo este tipo de desesperación, como usted dice, no en el plano jurídico como debería haberse hecho, o sea, habérselo hecho, doctor. Mire, yo creo que hay una virtud que hay que reconocerle al correísmo y que es importante, y es que siempre encuentra a alguien con poca actividad neuronal a la que pueden manipular, ¿no? O sea, llámese Cura Tuárez, llámese Wilman Terán, llámese General Víctor Arauz, llámese ahora esta señora Abad. Es decir, algún tonto o tonta al que le pueden decir, ¿sabes qué? Se me ocurre una gran idea. Y claro, las ideas más delirantes. Cura Tuárez, bájate la Corte Constitucional. Igual, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana, bájate la Corte Constitucional. Wilman Terán, bájate a la fiscal. Víctor Arauz, mándate un golpe de Estado y mételes preso al presidente y a la ministra de Gobierno de la época. Abad, tómate el gobierno y destrocemos en mes y medio la institucionalidad. Y el problema no es que lo proponen, sino que hay tontos que se la compran. Es decir, hay gente con, digamos, tan poca actividad neuronal que asumen esto, y porque además les ofrecen ser el próximo presidente de la República. O sea, no olvidemos que Wilman Terán, hoy preso en La Roca, creo que está, o en la cárcel 4, no sé, pero bueno, expresidente del Consejo de la Judicatura, quería ser presidente de la República en estas elecciones, quería correr en estas elecciones como presidenciable por el correísmo, nada más ni nada menos. No olvidemos que además, demostradas sus nexos con el crimen organizado, con el narcotráfico, fue el correísmo el que le salva en el juicio político llevado en su contra. Es decir, ojo, tienen una capacidad para apuntarle al tonto del momento impresionante. Y claro, lo que vimos el día sábado fue un poco eso, ¿no? Una señora que estaba chillando afuera de la vicepresidencia de la República, gritándole a un general que le abra la puerta, poniéndose a sí misma en ridículo, pues, y eso quería gobernarnos como presidente. Entonces, claro, uno dice, bueno, a ver, sí, a ella le corresponde por mandato constitucional y del Código de la Democracia, pero la señora es un desastre. 7:47, doctor. No quisiera también dejarle de preguntar este caso que conmocionó al país y obviamente, como todos los casos al inicio, nos convulsiona, nos desespera, nos frustra y con el tiempo van quedando en el olvido, cosa que no debería ser así. Pero específicamente, doctor, ¿qué ocurre luego de que se confirmó que efectivamente se trataría de los cadáveres de los niños del caso Las Malvinas al sur de Guayaquil? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, mi opinión sobre esto en general es la misma que he manejado desde hace décadas. Justo la semana pasada revisaba un artículo mío en El Universo, medio en el cual fui columnista durante 10 años, de 2013, en donde señalaba que la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana era una muy mala idea. Y era una muy mala idea, entonces propuesto por Rafael Correa, ojo. Correa propuso justamente eso, la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Y decía yo que es una muy mala idea por una razón específica. Y por varias razones. La primera, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de seguridad ciudadana. Están entrenadas para la guerra, para la destrucción del enemigo en conflicto. A las Fuerzas Armadas no les compete esas tareas, les compete las tareas de seguridad fronteriza, seguridad en puertos, seguridad en aeropuertos, que por cierto no la están cumpliendo adecuadamente y por eso tenemos la cantidad de droga que entra al país y que ha generado que como país, el Ecuador, se ha convertido en el 1-2, estamos disputando en el podio la de oro a Colombia, y como principal exportador de cocaína en el mundo, pese a no ser un país productor, porque aunque nos dijeron que había 2.000 hectáreas de producción de coca, hasta ahora no aparecen ni 10. Y por sentido común. Primero, somos muy chiquitos. Esconder cultivos ilícitos en Ecuador resulta muy difícil. Claro, Colombia es, no sé si 10 o 12 veces más grande y por supuesto tiene territorio como para eso y mucho más. Y segundo, no somos productores porque somos muy caros para producir. Aquí toca pagar en dólares. Entonces el narcotráfico prefiere pagar o en pesos colombianos o en soles peruanos a sus trabajadores
y producir más barato. Esto también, el narcotráfico es un negocio, es una empresa ilícita, pero es una empresa en toda regla. Entonces es una gran transnacional exportadora que busca minimizar sus costos, maximizar sus beneficios, y el Ecuador pues no es atractivo porque somos caros. Tenemos un salario básico alto, aquí se tiene que pagar en dólares, así que no somos productores. ¿Cómo no siendo productores? Somos los principales exportadores de cocaína, porque justamente a través de fronteras, norte, sur, puertos, por todo lado, nos entra cualquier cantidad de cocaína y esa la exportamos tanto a Norteamérica como a Europa principalmente. Esa es la cosa. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que preocuparse de eso. La utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana es generar el caldo de cultivo perfecto para violaciones de derechos humanos. Y eso lo digo yo en 2013. Revise ahí. Me parece que el título del artículo es Utilización de Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana, mala idea. Y va a ver, y lo que dije en 2013 lo ratifico hoy por hoy. Claro, todos habrá que ver, porque, ojo, hoy el escándalo es por estos 4 niños. La pregunta es, ¿habría habido este escándalo si no hubiéramos estado en periodo electoral? ¿Habría habido este escándalo a principios de gobierno, por ejemplo, cuando el gobierno decretó conflicto armado interno, o sea, guerra civil, cuando andaban de la manito del correísmo, o nuestra clase política se habría hecho la loca y mirado para otro lado? Veía una entrevista, veía un análisis, por ejemplo, de una periodista cercana al correísmo, que en el mes de febrero calificaba a Abad de golpista, porque estaba en contra de los primeros pasos que había dado el gobierno, entre otras, aliarse con el correísmo en un tripartito legislativo que le permitió pasar durante 6 o 7 meses todas las leyes que le dio la gana. Esa misma periodista ahora está diciendo que la señora Abad es por poco la Madre Teresa de Calcuta, es una santa, ella debería ir como presidenta y es una víctima del machismo político, misógino, opresor de nuevo. Bueno, pues, a ver, aquí en el Ecuador vamos cambiando el discurso de acuerdo al vaivén de los tiempos y de acuerdo a la dirección del viento. Eso no pasa conmigo, por eso permítame que me haya citado yo mismo y que diga que lo que pensaba antes, sigo pensando ahora, muy mala idea la utilización de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, por un lado, insisto, con no estar preparado para esto y estar preparados para la destrucción del enemigo en conflicto, generan una cantidad de vulneraciones de derechos humanos. Y dos, porque se les expone a las Fuerzas Armadas al contacto directo con las organizaciones criminales. Y eso no destruye a las organizaciones criminales, destruye a las Fuerzas Armadas. Y lo que ha generado es una impregnación del narcotráfico cada vez mayor en el estamento militar. Tan es así que si usted se pone a ver en todos los grandes operativos de narcotráfico, siempre cae un hito o 2 miembros de las Fuerzas Armadas en activo. Perfecto, 7:53 minutos antes de irnos, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas dentro del marco de los derechos humanos en los actores? Porque hoy veo que han apelado el habeas corpus por la desaparición forzosa de los 4 menores de las Malvinas, tanto el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. ¿Qué consecuencias a posterior podría traer al Ecuador y a nosotros, por supuesto, a los ecuatorianos? Bueno, mire, esto primero que tira abajo todo el discurso de solidaridad y de transparencia que ha manejado las Fuerzas Armadas respecto del caso de los chicos, ¿no? Y claro, obviamente eso judicialmente nos aboca a que una instancia superior, la Corte Provincial en este caso, emita una decisión de última instancia en esta materia. Perfecto, 7:54 minutos, doctor. Queremos agradecerle y desearle el mejor de los éxitos en este año 2025. Lo tendremos en una próxima ocasión, doctor Ramiro García. Siempre será un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y nuevamente un saludo y un feliz año 2025 para todos nuestros oyentes. Perfecto, 7